vamos a sumergirnos en una de las maravillas de nuestra propia biología, el hígado. Y no es solo un filtro. Pensemos en él como una central eléctrica, una fábrica química y un maestro de la regeneración. Todo en uno. Es una pregunta que seguro que nos hemos hecho alguna vez. Parece simple, ¿verdad? Pero la respuesta nos lleva a un viaje increíble por el interior de nuestro cuerpo. Y la historia real, bueno, es mucho más fascinante de lo que uno se imagina. Así que vamos al lío. Vamos a seguir el rastro de una sola copa de vino para descubrir cómo el hígado se enfrenta a las toxinas, el daño que sufre y, lo más alucinante de todo, su increíble superpoder para reconstruirse prácticamente desde cero. Bien, empecemos por el principio. Cuando el alcohol entra en nuestro organismo, el hígado asume el mando. Su trabajo número uno en esta situación es procesarlo y neutralizarlo. Es el protagonista. A ver, en contra de lo que mucha gente cree, el estómago apenas absorbe alcohol. Su misión es empezar a descomponerlo, nada más. La absorción de verdad ocurre en el intestino delgado. Desde allí, el alcohol pasa directito al torrente sanguíneo. Y claro, su primer destino es el hígado. Y esto nos lleva a un concepto cultural que es pura ciencia. Lo de tapar la copa de vino con una loncha de jamón no era solo para que no entrara moscas. Resulta que la grasa del jamón hace que el estómago se vacíe más despacio. ¿Y qué significa esto? Pues que las enzimas del estómago tienen más tiempo para trabajar sobre el alcohol, reduciendo la cantidad que al final llega al intestino para ser absorbida. Un truco de lo más ingenioso. Vale, una vez que el alcohol llega al hígado, se activa un equipo de limpieza que funciona en dos pasos. Primero, una enzima llamada alcohol deshidrogenasa transforma el alcohol en acetaldehído. Y luego, y esto es súper importante, una segunda enzima, la aldehído deshidrogenasa, convierte ese acetaldehído en acetato, que es una molécula inofensiva que el cuerpo puede usar como energía. Parece un proceso perfecto, ¿no? Pues el problema está justo en el medio. Aquí es donde la cosa se complica. Porque ese producto intermedio, ese subproducto del primer paso, no es nada inofensivo. De hecho, es el verdadero villano de esta historia. Se llama acetaldehído. Quedémonos con este nombre. Este compuesto es increíblemente tóxico. Para que nos hagamos una idea, unas 20 veces más que el propio alcohol. El hígado tiene que neutralizarlo a toda pastilla porque, mientras está ahí, está causando un verdadero destrozo a nivel celular. Es el culpable principal de la resaca, sí, pero, lo que es más grave, del daño hepático a largo plazo. Y el daño que provoca es tremendo. Como vemos aquí, el acetaldehído es un agente del caos. Provoca algo parecido a un incendio celular, lo que se conoce como estrés oxidativo, puede llegar a alterar nuestro ADN y modifica las proteínas hasta tal punto que nuestro propio sistema inmunitario empieza a atacarlos. Y por si fuera poco, estimula la creación de tejido cicatricial, que es el primer paso hacia la fibrosis y la cirrosis. Todo este ataque se manifiesta principalmente de tres maneras. Por un lado, la acumulación de grasa, la esteatosis. Por otro, la hinchazón de las propias células del hígado. Y finalmente, que el intestino se vuelve más permeable y deja pasar toxinas de bacterias al hígado, lo que genera todavía más inflamación. Un círculo vicioso. El tema de la hinchazón es especialmente dañino. Imaginemos que las células del hígado, los hepatocitos, son como globos de agua. El daño hace que se hinchen. ¿Y al hincharse qué pasa? Que aplastan los diminutos canales de sangre que hay entre ellas. Esto frena en seco el flujo de sangre y, por tanto, de oxígeno. Las células que están al final de ese recorrido son las que más sufren, llegando a morir por asfixia en un proceso que se llama isquemia. La situación parece desoladora, ¿verdad? Las células están siendo envenenadas, atacadas por nuestro sistema inmune y encima asfixiadas. Pero justo aquí, en el peor momento, es cuando el hígado saca a relucir su asombrosa capacidad de recuperación. Y no hablamos de una simple cura o una cicatriz. El hígado tiene un plan maestro, un programa genético grabado a fuego en su interior, diseñado para una reconstrucción total. Cuando el hígado sufre un daño importante, no se limita a parchear las células dañadas, no, inicia un proceso de regeneración masiva. Las células que quedan sanas se dividen y crecen hasta que el órgano recupera su tamaño y su función. Y la clave de este superpoder está en una reorganización metabólica radical. Y esta tabla lo explica a la perfección. Fijémonos en el gen LPK, que es el responsable de gastar energía. 6 horas después de la lesión, su actividad se desploma a un simple 10%. Ahora, ojo al gen PPCK. Este es el encargado de construir. Su actividad se dispara a un 1300%. Es una barbaridad. Es como si el hígado apagara de golpe las rutas metabólicas que gastan energía y pusiera a máxima potencia las que construyen los ladrillos que necesita para crear células nuevas. Pensemos en una ciudad en ruinas que decide parar todo el tráfico que no sea esencial y dedica todas las calles y recursos solo a los vehículos de construcción. Pues eso es lo que hace.
Así que esta es la madre del cordero. La regeneración del hígado no es magia. Es una proeza de reingeniería metabólica controlada a nivel genético que le permite al hígado priorizar su propia supervivencia y reconstrucción por encima de absolutamente todo lo demás. Pero claro, este superpoder, como todos, tiene sus límites. La regeneración es increíble contra un daño puntual, pero la exposición crónica y excesiva a toxinas como el alcohol puede acabar superando incluso esta capacidad de recuperación del hígado. El dato es claro, un consumo excesivo y continuado de alcohol multiplica el riesgo de desarrollar cirrosis por 11. Llega un punto en que el ciclo constante de daño y reparación se agota. El tejido cicatricial, la fibrosis, empieza a comerle terreno a las células buenas, y la regeneración simplemente ya no da abasto. Pero aquí viene lo curioso. A pesar de ese riesgo tan alto, solo un 13% de la gente que bebe mucho de forma continuada llega a desarrollar cirrosis. ¿Qué nos dice esto? Que hay un componente genético muy fuerte. Hay personas que simplemente tienen un sistema de defensa y reparación más potente que otras. El problema, claro, es que es imposible saber a qué grupo se pertenece, hasta que ya es demasiado tarde. Es una lotería muy peligrosa. Lo que sí conocemos son algunos factores que nos hacen más vulnerables. La edad, por ejemplo, entre los 40 y los 50 años es un pico de riesgo. Una mala nutrición o la obesidad le meten una carga extra al hígado, haciéndolo más sensible. Y las mujeres suelen ser más susceptibles, en parte porque tienen menos de esa enzima en el estómago, la alcohol deshidrogenasa, lo que significa que más alcohol puro llega directo al hígado. Esta cita de Abraham Lincoln lo resume de una forma brillante. El problema no es el alcohol en sí mismo, consumido con moderación. El verdadero peligro está en el abuso, en la cantidad y en la frecuencia, que superan la capacidad de nuestro cuerpo para gestionarlo de forma segura. Al final, la conclusión es bastante clara. El hígado está equipado con una capacidad de regeneración casi milagrosa, pero no es invencible. Entender cómo funciona, desde la toxicidad del acetaldehído hasta su interruptor metabólico, nos da el poder de tomar decisiones con conocimiento de causa. Así que la pregunta final no es qué puede hacer el hígado por nosotros, sino qué vamos a hacer para proteger a este órgano tan increíble.